Hola, buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos Derecho Internacional Público. Características del derecho internacional en comparación con el derecho interno. El derecho interno regula conducta de privados entre sí, que se conoce como el derecho privado, y relación el Estado con las personas, que se conoce como el derecho público. Al nivel internacional, el derecho internacional público regula las relaciones entre sujetos de derecho internacionales como estados, organizaciones internacionales y personas. Asimismo, en el derecho interno podemos identificar un derecho de subordinación. Sin embargo, en el derecho internacional público identificamos un derecho de coordinación. El derecho interno es de origen estatal, promulgada por la autoridad y se hace obligatoria para todos los ciudadanos. El derecho internacional público tiene origen en el acuerdo interestatal y carece de coerción natural. El derecho interno practica la coercibilidad, policía, tribunales y sistema penitenciario. En cambio, el derecho internacional público maneja tribunales internacionales, sanciones impuestas por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, y no dispone de fuerzas coercitivas propias como de policía. Las fuentes del derecho internacional público, es decir, son los 8 elementos a partir de los cuales se crea la legislación internacional. Primero, los tratados internacionales. 2, la costumbre internacional. 3, los principios generales del derecho. 4, el jus cogens. 5, las decisiones judiciales. 6, los actos unilaterales de los estados. 7, los actos de las organizaciones internacionales. Y 8, y último, octavo, la equidad. ¿Qué es un tratado internacional? Debe entenderse por tratado internacional cualquier acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, así como aquellos celebrados entre el Estado y las organizaciones internacionales. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2, inciso A de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Ejemplos de costumbre internacional. La costumbre internacional son aquellas prácticas que han tenido los estados durante largos tiempos. Estas prácticas se terminan identificando, se terminan asociando como buenas costumbres en el campo de las actividades internacionales. Entre los ejemplos que encontramos podemos identificar principio de no intervención en los asuntos de otro estado, principio de no agresión, no intervención en temas jurisdiccionales de los estados y el uso de las 200 millas náuticas como zona exclusiva de los estados. Principios generales del derecho internacional público. Son principios comunes a los distintos estados que ya han alcanzado una cierta objetivación del derecho interno. Hace referencia a ideas jurídicas generales y fundamentales y no a cualquier precepto normativo. Entre los principios podemos encontrar el principio de la buena fe, la prohibición del abuso del derecho, el principio de la cosa juzgada, la ley que deroga, la ley especial deroga la general. Características. No se restringen a cubrir algunas que pudieran presentarse por la falta de tratado o costumbre aplicable, sino que sirven de instrumento para la debida aplicación e interpretación de los tratados y de la costumbre. Serían aquellas que no tienen su origen en el derecho interno, sino que son propias del derecho internacional. En la vida internacional se manifiestan porque son invocadas por los estados o el juez internacional sin mencionar expresamente su fuente, y al actuar de esta manera no están creando la norma, sino que la consideran tan evidente que no tratan de justificarla o fundamentarla. Los principios de jus cogens. Aquellas normas de derecho internacional público que no admiten exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. Esto abarca a los tratados internacionales. Por ejemplo, si un tratado internacional pretende imponer un acuerdo que contradiga una de las normas de jus cogens, inmediatamente será anulado. Entre los principios de jus cogens encontramos la libre determinación de los estados, la prohibición del uso de la fuerza y las amenazas, dirimir controversias por medios pacíficos, la igualdad soberana de los estados, el principio de no intervención y el deber de cumplir de buena fe las obligaciones. Podemos identificar cómo de cierta forma los principios de jus cogens hacen también referencia a los derechos básicos, a los principios básicos del derecho, solo que estos son aplicados
en el campo internacional y también se pueden asumir como elementos de la costumbre internacional. El derecho internacional público. Podemos identificar que se puede dividir en varias ramas, como el derecho humanitario, que aparece en las convenciones de Ginebra, en las convenciones de La Haya, asimismo las declaraciones de derechos humanos, las convenciones globales nucleares, derechos económicos y sociales, contra la discriminación a causa de la raza, derechos de la mujer, contra la tortura y derecho de la infancia. Y en otros campos podemos identificar reglas para las organizaciones estatales, relaciones diplomáticas, tráfico aéreo civil y derecho marítimo. Los sujetos del derecho internacional. Cuando hablamos de sujetos en derechos, estamos hablando de aquellos que poseen tanto derechos como deberes, es decir, poseen privilegios, pero asimismo tienen responsabilidades en el plano jurídico y lo internacional. El sujeto originario o principal del derecho internacional público son los estados, pero de ahí podemos derivar unos secundarios, que son las organizaciones internacionales o intergubernamentales, las comunidades o los grupos beligerantes reconocidos como tales por los estados, los movimientos nacionales de liberación, la Santa Sede, representado por la Ciudad del Vaticano, y la Sagrada Orden de Malta, por razones históricas que se pasan al plano de lo jurídico internacional, y por último el individuo o los individuos.